Hemos visto las llamas al lado de casa y fuera, que si no nos quemábamos. Era muy fácil que hubiese algún atrapamiento y hubieran muertos. El cambio climático mata. Hemos visto cómo la política energética del gobierno ha sido una improvisación constante. ¿Qué tal? Vuelta del verano, vuelta de las encuestas de 40dB para El País y la cadena SER. En esta ocasión la vamos a analizar con Carlos Domínguez, uno de los técnicos que ha estado trabajando estas últimas semanas en estas encuestas. Carlos, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, Carlos, y muchas gracias a vosotros. Y este verano, sorpresa, ha estado lleno de fenómenos meteorológicos extremos, fundamentalmente de olas de calor que hemos padecido todos. Por eso la encuesta de 40dB pregunta específicamente sobre esto. ¿Dónde está el origen de estos fenómenos meteorológicos extremos? Y ahí, Carlos, hay muchas diferencias en función de cuál sea nuestra intención de voto, ¿no? Aquí lo que observamos es que son los votantes de Unidas Podemos los que piensan que es muy probable en mucha medida que sea el cambio climático el que está detrás de estos eventos, y sin embargo los de Vox piensan, muchos menos de ellos piensan esto mismo. En el caso, por ejemplo, de las olas de calor, tal vez el evento como más transversal de este verano, los votantes de Unidas Podemos, el 70% de ellos creen que en mucha medida debe de estar causado por el cambio climático, los de Vox solamente piensan eso el 34%. Entonces esto lo que nos muestra es que realmente el cambio climático sigue siendo un tema politizado en nuestra sociedad y en nuestro debate público a día de hoy. Este cambio climático nos hace, claro, en verano consumir más energía en el aire acondicionado, en invierno probablemente consumir más calefacción si hay fenómenos meteorológicos extremos, y esto se está combinando esta vez con la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania. Con lo cual, ahí hay una pregunta significativa, que es las medidas que el Gobierno ha adoptado para conseguir ese ahorro energético, las tres fundamentales: adaptación de los comercios con puertas cerradas, el apagar a las 10 de la noche la luz de los escaparates y limitar el aire acondicionado y la calefacción de los centros comerciales, de los comercios. Lo cierto es que en las tres la opinión de la mayoría de la gente es positiva frente a la opinión negativa. En cuanto a la medida más popular de ellas, que es el cierre obligatorio de las puertas de los comercios cuando se esté utilizando la calefacción o el aire acondicionado, los votantes de todos los partidos digamos que ven con buenos ojos mayoritariamente esta medida. Los votantes del PP, entre sus votantes hay más que ven con buenos ojos, que ven de manera positiva tanto el apagado de escaparates como la limitación del aire acondicionado, que aquellos que lo ven de forma negativa. Vale, apoyamos las medidas mayoritariamente, pero ¿qué pasa cuando preguntas si van a tener efecto, o sea, si van a ser efectivas? No ven que estas medidas vayan a ser demasiado eficaces. No creen, sobre todo, que vayan a ser eficaces a la hora de mejorar tanto su situación económica personal como la situación económica del país, pero es que tampoco creen que vayan a ser demasiado eficaces, o al menos la mayoría no lo piensa, cuando se trata de cumplir los objetivos más específicos de estas medidas, como pueden ser paliar la crisis climática, por un lado, o bien asegurar la seguridad energética del país. Cuando se pregunta por qué es lo que podemos hacer cada uno de nosotros y si estamos dispuestos a hacer sacrificios, ¿qué es lo que dice la encuesta? Pues lo que vemos en la encuesta es que la gente ya está tomando de forma activa medidas de ahorro energético en sus propias vidas, en su propio día a día. Probablemente esto está muy vinculado al proceso inflacionista, es decir, la gente, por ejemplo, nos dicen en un 80% de ellos nos dicen que ya están reduciendo activamente su consumo de luz y de gas. También nos dicen, un 75%, que ya están intentando siempre que pueden desplazarse o en transporte público o a pie. Esto probablemente tenga mucho que ver también con la subida de los precios de los combustibles y con la subida de los precios también de la energía, de la luz y del gas. Por otro lado, un 27%, evidentemente un porcentaje bastante menor, nos dice que ya está utilizando energías renovables en su día a día doméstico. ¿Cómo se refleja lo que está pasando en la intención de voto de los españoles? ¿Cómo dibujaríamos el Congreso hoy si hubiese elecciones? La situación es bastante estable, tanto con respecto a julio, en cuanto a la pugna entre PP y PSOE. En este caso el PP se mantendría por encima del PSOE en términos de voto, en 1,5 puntos más o menos, pero también en términos de escaño. Y en este caso, en el caso de la representación parlamentaria, el PP le aventajaría al PSOE en 17 escaños, una diferencia más abultada, precisamente porque el PP, al ser la primera fuerza en muchas circunscripciones, se estaría beneficiando de los sesgos del sistema electoral español. Ese objetivo del Partido Popular de intentar arañar votos
al centro izquierda, al PSOE? ¿Lo estáis detectando, que haya esa transferencia de voto? Lo que estamos viendo en este caso es que, entre otras cosas, la diferencia entre PP y PSOE no es abultada, es de en torno a 1,5 puntos, precisamente porque lo que el PP consiguió, por ejemplo, en Andalucía, con su gran expansión electoral, que fue arañar, entre otras cosas, muchos votos al PSOE, no está dándose en tanta intensidad a nivel nacional. El PP ahora mismo estaría quitándole al PSOE en torno al 5,8% de su electorado de las pasadas elecciones generales de noviembre de 2019. Carlos Domínguez, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, es un placer.